Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a realizar un gráfico de control X barra S empleando uso del software de Minitab. Para lo anterior tenemos una problemática que dice así. La siguiente tabla muestra las medias y las desviaciones estándar de 20 muestras de tamaño n igual a 10, relativas al peso de latas de maíz en libras. Elabora un gráfico de control X barra S y determina la estabilidad del proceso en cuestión. Bien, como ya se alusiona el problema, tenemos una matriz de datos relativa a la existencia de 20 muestras, en donde las mismas, cada una va a ser de tamaño 10. Es decir, cada muestra va a contar con 10 observaciones, en este caso, para realizar dicho estudio en la elaboración del gráfico de control X barra S. Y bien, tenemos aquí las cantidades o los datos obtenidos de este estudio de muestreo para este elemento maicero. Y del mismo modo tenemos las medias y las desviaciones estándar correspondientes para cada muestra. Esto lo vamos a hacer para las 20 muestras, considerando sus 10 subgrupos. Y a fin de cuentas vamos a obtener la gran media, que es obtener la media de todas las medias. Y de igual forma vamos a obtener la desviación estándar media, o la desviación media, que es de igual manera obtener el promedio o la desviación media de todas las desviaciones. Para este escenario tenemos una gran media de 1.77 y una desviación estándar media de 0.464, que esto va a representar nuestros límites centrales de control, que de igual manera los confirmaremos en un momento en la realización del gráfico. Bien, es momento de trabajarlo en Minitab. Vamos a seleccionar únicamente los valores relativos a subgrupos, en este caso los 200 valores porque son 10 subgrupos por cada muestra y son 20, serían 200 valores. Vamos a copiarlos en el software, en la intersección columna 1 y fila 1. Los pegamos, podemos apreciar que son 10 columnas por 20 filas. Y una vez que ya estemos aquí, nos dirigimos al menú estadísticas. Dentro de este mismo, a gráficas de control. Nos vamos a la derecha a gráficas de variables para subgrupos. Y ahora es momento de situar el cursor sobre el elemento X barra S, el cual nos dice que este tipo de gráficos nos va a permitir monitorear la media y la variación, que es la desviación estándar, del proceso cuando tenemos datos continuos en subgrupos. Damos un clic y se nos imprime la pantalla de selección de datos. Todas las observaciones no están en una columna, están en una fila de columnas, por lo cual seleccionamos desde la columna C1 hasta la columna C10, que es donde están agrupados nuestros datos o donde están situados. La seleccionamos, nos vamos a opciones de X barra S, estimación, verificamos que se encuentre en S barra y de una vez aquí podemos añadir las etiquetas de título. Ya sabemos que estamos hablando de un gráfico de control de variables X barra S, por lo cual vamos a asignarlo. Gráfico de control de variables X barra S. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en este caso estamos hablando del peso en libras de latas de maíz. Estamos haciendo énfasis en un estudio de índole maicera. Añadimos una nota al pie de página, que bien puede ser nuestro nombre, y damos en aceptar. Una vez hecho esto, le vamos a dar en aceptar, y con esto se nos va a generar en automático nuestro gráfico de control, el cual tenemos de este lado. Vamos a hacerlo más grande, dándole clic en solo salida. Podemos ver, cuenta con los detalles que ya habíamos manifestado. Le asignamos un título, un subtítulo y una nota al pie de página que fue nuestro nombre. Antes de proceder a interpretar, vamos a personalizar de manera sagaz el elemento, comenzando con los límites de control. Tamaño 3, la línea, doble clic para personalizar. Límite de control superior e inferior ya con rojo y límite de control central con verde. Aplicamos esto en ambos gráficos, tanto en el gráfico de las medias como en el gráfico de las desviaciones estándar, para así tener una mejor visualización del mismo y apreciar las diferencias de este. Asimismo, personalizamos las líneas generadas por los puntos de control. Estas van a ser tamaño 2, al igual que los mismos puntos de control. Tamaño 2. Lo aplicamos en ambos gráficos. Personalizado, tamaño 2. Y los puntos de control, personalizado, tamaño 2. Ahora bien, vamos a
identificar la escala. Recordemos que estamos trabajando 20 muestras y solo nos muestra números impares el software, por lo cual vamos a cambiar esta escala. Vamos a añadir valores que vayan desde el 1 al 20, lo cual va a favorecer ampliamente nuestra visualización del gráfico. Vamos a copiar esta estructura para no tener que volver a escribirla y aplicarla al siguiente gráfico. Hacemos lo mismo en la siguiente escala y damos en aceptar. Y ahora sí, ya tenemos la escala de las 20 muestras manifestadas. Ya solo resta personalizar elementos de índole identificatoria. Vamos a alinear nuestro nombre un poco más al centro, lo subimos tantito. Y ahora es cuestión de modificar los ejes. Únicamente vamos a añadirle tamaño, de subirlo de 11 a 12. Aplica tanto para eje X como para eje Y de ambos gráficos, tanto en el gráfico de las medias como en el gráfico de las desviaciones estándar. Lo subimos y de igual manera personalizamos nuestros límites de control. Tenemos un límite de control superior de 2.230, tenemos un límite central de control de 1.777, que en nuestro problema teníamos un valor de 1.77, el cual se asimila bastante. Tenemos un límite de control inferior de 1.325 para nuestro gráfico de las medias. En el caso de las desviaciones estándar tenemos un límite de control superior de 0.7968, un límite de control central o la desviación estándar media de 0.464.3, que nosotros teníamos 0.464, los cuales resultan ampliamente similares y favorecen a la similitud de esos valores. Y por último tenemos un límite de control inferior de 0.1317. Cabe recalcar que estos límites se pueden obtener de manera manual aplicando las constantes derivadas a la índole. El software ya aquí nos los provee de manera directa, por lo cual partiremos de estos valores obtenidos. Ahora bien, ya por último vamos a añadir un fondo que haga alusión al gráfico. En este caso vamos a aplicar un color amarillo y le vamos a cambiar el formato que aparente ser un maíz. Listo. Ya con esto hemos personalizado nuestro gráfico. Hemos asignado valores de identificación y al mismo tiempo hemos añadido y resaltado las líneas de control pertinentes, así como los puntos. Ahora bien, es momento de pasar a la interpretación. ¿Qué podemos ver de primera instancia? Que nuestro gráfico se encuentra estable. ¿Por qué estable? Porque a pesar de tener un comportamiento o un patrón de datos que asimile tener tendencia, es decir, que vaya tanto de subida y tienda a bajar, vuelva a tender a subir, vuelva a tender a bajar y demás, ninguno de los puntos de control excede los límites establecidos de control en este caso, dado que todas, en este caso de las medias, todas las medias de los datos relativos a las muestras o los subgrupos en este caso se encuentran dentro de los tres límites, es decir, no sobrepasan de ninguno, por lo cual no existe ningún punto fuera de los límites de control, lo cual adjudica estabilidad para nuestro proceso. Mismo caso para nuestra gráfica de las desviaciones, ningún punto se encuentra por fuera de los límites, lo cual adjudica estabilidad en nuestro proceso. Dentro de esta gráfica podemos apreciar un patrón quizá de mezcla, dado el comportamiento de nuestros datos. Sin embargo, dado este patrón, de igual manera adjudicamos que en ambos casos el proceso es estable, ¿no? Bien podríamos asimilar un patrón de tendencia global y de este lado podemos asimilar un patrón de mezcla, según el comportamiento de nuestros datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de control del peso en libras de latas de maíz es estable, por lo cual no es necesario de momento hacer énfasis en mayores causas para determinar posibles errores o daños al mismo. ¿A qué voy con esto? Que nuestro proceso es estable y las latas de maíz únicamente requieren ser mejoradas, por decirlo así, en cuestión ahora sí de tiempos y estandarización, no para hacer alusión a algo. En cuestión de nuestro proceso de calidad lo encontramos estables ambos escenarios, por lo cual no será necesario hacer mejoras. De momento, claro está. Más adelante es una incertidumbre el saber si va a requerir o no. Lo ideal es mantener el estándar y concebir los datos actuales que tenemos y de ser posible mejorarlos, ¿no? Como este comportamiento de las desviaciones que está muy apegado a los límites, al límite de control central. Y que bueno, sería lo ideal, ¿no? Recordemos que es mejor tener este tipo de valores que a tener valores dispersados que deriven de causas comunes o causas especiales, ¿no? Y bien, con esto daríamos por concluida la inducción del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado.
Para nuestro siguiente video del gráfico de control X barra S, emplearemos uso del asistente de Minitab para comprobar nuestras teorías mencionadas o aludidas en este video y en el siguiente. Comprobar o verificar la estabilidad o inestabilidad, según sea el caso, en este caso fue estabilidad, del proceso en mención y hacer alusión al mismo mediante reportes e informes que el mismo software nos provee. Ahora bien, sin nada más que añadir, me despido, te agradezco el que estés por acá y nos estamos viendo pronto con mayor contenido similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.